¡Viva Polonia! Buenos días, moteros. Hoy Cracovia se ha despertado con un encanto diferente, así entre la bruma. Pero eso no nos va a quitar las ganas de seguir visitando. Pero primero, desayunar. Con las pilas bien cargadas nos dirigimos dirección sur, por el Camino Real, que es la calle que une la plaza del mercado con el lugar más importante y más visitado de toda Cracovia, la colina de Wawel. Esta colina, donde se encuentra la Catedral y el Castillo de Cracovia, es un lugar simbólico con gran significado para los polacos, ya que durante la mayor parte de la Edad Media y el Renacimiento, Wawel fue la sede del gobierno nacional. También cuenta la leyenda que, bajo este lugar en una cueva, vivía un dragón, que dio mucho de qué hablar, pero ya llegaremos a esa parte. Nuestra primera parada es la Catedral de Wawel, el santuario nacional de Polonia. Su situación no es arbitraria, pues en esta colina se centralizaba el poder religioso y político polaco, donde la catedral junto con el castillo desempeñaba un papel fundamental. Nada más acercarnos a la puerta principal de entrada llama la atención un gran hueso colgado de la pared. Esos huesos de mamut que hay ahí colgados de las cadenas se encontraron cuando estuvieron construyendo la catedral en los terrenos, y entonces los colgaron ahí y dicen que el día que se caigan, la ciudad de Cracovia se destruirá. Un poco apocalíptico esto, pero... Dentro no están permitidas las fotos, pero con un poco de disimulo se pueden sacar algunas. Creedme, no sois los únicos. La catedral tiene una historia de más de 1000 años, aunque el edificio actual data del siglo XII. También es conocida como la Catedral de los Tres Santos, ya que está dedicada a San Estanislao, patrón de Polonia, San Wenceslao, monarca asesinado por su hermano y canonizado, y Santa Eduvigis, patrona de las reinas. Las capillas y decoración fueron modificadas a lo largo de la historia, conforme a los estilos y gustos de la época. Esta catedral es de los edificios sagrados más importantes de Polonia, y uno de los antiguos monumentos que conforman la historia de Cracovia. Así pues, la catedral está repleta de puntos de interés y junto a la entrada os entregarán un mapa, en el que están señalados para que no os perdáis ninguno de ellos. La taquilla está situada fuera de la catedral, y pagando una entrada podréis visitar las criptas y la torre de Segismundo. Las criptas son donde se encuentran enterrados monarcas, obispos y algunos héroes nacionales polacos. Entre ellas destacan la capilla de la Santa Cruz del obispo Zacyk o el sepulcro de Adam Mickiewicz, poeta nacionalista polaco. Aquí también se encuentra enterrado el presidente Lech Kaczynski, el cual, como recordaréis, murió hace poco en un accidente aéreo. Y desde las profundidades llegamos a lo más alto. Uno de los principales atractivos de la catedral es la torre de Segismundo, donde tras subir por una escalera de madera se puede ver la famosa campana del mismo nombre. Es una impresionante pieza de más de 12 toneladas, construida en el año 1520. Aún es posible oírla repicar durante algunas ocasiones especiales cada año. Mirad qué pedazo de campana. Se llama la campana Zygmunt y pesa más de 12 toneladas y media. La única parte que se ha cambiado ha sido la parte que toca la campana, que esa no es original, la original está abajo, en exposición, y su rango de escucha era de 30 kilómetros. Me estaban preguntando cómo subieron eso aquí.
A poca distancia de la catedral se levanta el castillo de Babel, localizado en la cima de la colina, y ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad. Los orígenes del castillo se remontan al año 1000, y en este lugar los nazis establecieron su cuartel general durante la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que la ciudad no fue bombardeada debido a que los alemanes pensaron utilizar la ciudad como una de sus sedes. No te puedes perder su gran claustro renacentista y la bonita cámara real, la cual por cierto no pudimos visitar. Hay unas cuantas galerías abiertas todos los días, con objetos y armas de guerra exhibidos y la entrada totalmente gratuita. Aparte de las exposiciones, es una ocasión excelente para contemplar algunas ruinas y estructuras del castillo. El ticket de la catedral incluye la subida a la torre en el campanario y también puedes ver unas capillas que hay así al lado que no se puede entrar normalmente y las catacumbas. Pero de todas formas la entrada a la catedral es totalmente gratis, o sea, la parte principal, y si no queréis subir no hace falta pagar. Pero bueno, la verdad que merece la pena porque solo con la torre donde están las campanas, la verdad que está súper chula, tiene unas vigas de madera impresionantes, las campanas son gigantes. Sí, nosotros recomendaríamos pagar la entrada porque es bastante barata y está muy chulo. Así que la catedral tiene 5 estrellas. Y el castillo... Tenemos un consejo que daros, no vengáis los lunes. No sabíamos que estaban cerrados y los lunes cierra siempre. Así que no hemos visto mucho, tampoco podemos aconsejar si está bien o no, pero bueno, se puede entrar al patio del castillo que está muy chulo. Y a un par de edificios también. Sí, hay un par de salas, también así con exposiciones y cosas así que están muy bien y son gratis. Y abren los lunes. Y bueno, aquí a lo que es los patios y eso sí se puede entrar y está... Luego será como lo más bonito también del castillo. No muy lejos está la Torre de Sandomierz, una de las 3 torres existentes en la colina de Babel, situada en el extremo sur. Su primera mención data del 1462, cuando aquí fueron encarcelados la familia noble de Sandomierz, de ahí su nombre. Como parte de los trabajos recientes de restauración, se construyeron 3 ventanales de tiro, un nuevo tejado y se hizo la escalera exterior de madera, restaurando así el diseño original. Está bastante chula la torre, con las escaleras de madera y eso, y la estructura del techo de madera. Merece la pena los 4 slotis que pagan. 5 estrellas. Dejando de lado la luz del día, nos adentramos valientemente hacia las profundidades de la colina, para averiguar si las leyendas son ciertas. La guarida del dragón es la cueva de piedra caliza más famosa de Polonia, debido a su ubicación en el corazón de la antigua capital y su leyenda del dragón que vivía aquí. La cueva tiene 2 entradas, una natural y otra artificial, y consta de 3 cámaras grandes. Esta de aquí es la cueva del dragón, y hay una leyenda muy famosa aquí en Polonia, es una de las más antiguas del país, que cuenta que aquí antiguamente existía el país de Krak, y entonces había un dragón en la cueva esta, que está justo debajo del castillo, y empezaba a matar todo el ganado, atemorizaba al pueblo, y claro, el rey no quería este dragón en su reino, entonces dijo que aquel que lo matara tendría a mano a su hija.
Muchos caballeros lo intentaron, pero nadie lo consiguió. Hasta que un zapatero dijo que tenía una idea. Entonces cogió una oveja y la rellenó con azufre y alquitrán y la puso en la entrada de la cueva. Entonces una mañana el dragón vio la carne ahí de la oveja y se la comió. Y el azufre dio tanta sed que fue corriendo al río a beber agua. Entonces empezó a beber, a beber, a beber y entonces el dragón explotó. Y entonces así es como se libró el país de Krak del famoso dragón. La cueva del dragón vale 3 slotis por persona y nos ha sorprendido bastante porque nos pensábamos que iba a ser una cueva así cutrecilla, pero al final es bastante grande y tiene así muchas luces y está muy chula. Está situada en una de las esquinas del castillo y la salida ya sale fuera del castillo, así que os recomendamos que lo visitéis una de las últimas cosas, porque si no, para volver a entrar tenéis que dar toda la vuelta. Sí, a la salida de la cueva está el dragón, que escupe fuego cada 5 minutos y está ahí toda la gente ahí esperando a ver cuando tira el fuego. Pero dura muy poco, así que tenéis que estar muy atentos. A las puertas del barrio judío y casi pasada la hora de comer, visitamos un restaurante muy bien valorado entre los locales. Hemos probado platos típicos polacos, te dejamos aquí el nombre porque no sé pronunciarlo, pero es básicamente un filete de cerdo empanado y el otro era como solomillo así con pan. Y salsa. Ese está más bueno porque es algo diferente con la salsa y eso el sabor. Lo otro es simplemente un filete empanado, pero está muy bueno. No, pero está muy bueno, para ser un filete empanado está muy bueno. Comida casera y comida barata, así que 5 estrellas.